Bueno, buenas noches y bienvenidos aquí al Club de Lectura de Cachalote, a un nuevo encuentro. Esta noche, pues estamos aquí reunidos porque vamos a hablar de el próximo libro que vamos a leer en diciembre. Bueno, tengo entendido que este libro es larguito, ¿no? Entonces, pues de pronto vamos a ver cuánto nos toma. Se llama La canción de Salomón de Toni Morrison, aquí dentro de nuestro ciclo de escritores norteamericanos. Estamos acá, bueno, mi nombre es Luis Acosta, estamos aquí con Margarita Uribe, con Brian Arias, con Charlotte y con Charlotte Arteaga y pues bueno, con otras asistentes. Eh, en esta charla que busca hacer una introducción a lo que es la obra de Toni Morrison, y bueno, vamos a precisamente a ver otros escritos de ella. Entonces, bueno, un libro que es para la época de los años 60, bueno, un libro también fuerte en cuanto al tema que trata, pero pues nadie mejor que Margarita para que nos ahora está aprendiendo a ser presentador de espectáculos. Muy bien, muy bien. De ceremonia. Por eso la corbata. Ya tenemos modelo y tenemos presentador. Aquí Aquí, exacto, aquí Brian el libro. nos ayuda con la parte de imagen. Bueno, muchas gracias Margarita, Charlotte, Brian y bueno, Margarita, cuéntanos. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, pero para empezar, como identificar un poco a Toni Morrison, ella fue una escritora norteamericana afrodescendiente. Falleció el año pasado, como en agosto del año pasado, y fue la primera mujer afroamericana en recibir un premio Nobel. Entonces, pues es un referente casi obligado de la literatura hecha por negros para negros y con las historias sobre los negros. ¿Sí? Una de las apuestas de ella, según sus palabras, era poder escribir el libro que le hacía falta, ¿no? Cosa que también dijo en algún momento Rulfo, pero en el caso de ellas desde una posición también de orígenes, de raza, de identidad, ¿no? Porque, porque digamos, la historia o la literatura estaba plagada de blancos, de rubios, de rubias, los muñecos eran rubios, ¿sí? O sea, había, digamos, ahora estamos acostumbrados a ver como objetos y literatura para todos y todas y es fácil, pero antes no, o sea, las muñecas todas eran blancas, ¿no? Los libros eran escritos con historias, y si, digamos, escritas por blancos que si bien aparecían negros, que también hemos leído ese tipo de literatura nosotros, ¿no? Como es el caso de Mark Twain Maculas. o Carson McCullers. Carson. Entonces, claro, pero esto ya no es la visión del otro, sino es la visión propia, ¿no? La identidad, pero también que un poco lo vamos a experimentar con las aventuras de Huckleberry Finn en Toni Morrison también se mezcla esta, digamos, cosmovisión de los negros, Ya, ¿sí? O bueno. sea, tiene mucho más de el lenguaje, de las creencias, de los mitos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que se enriquece bastante la perspectiva desde la propia identidad, ¿sí? Claro. Incluso ella se plantea que, digamos, una estética del lenguaje que intente resolver estos puntos o que los manifieste, porque básicamente, ¿qué hubiera sido América, dicho por ella, ¿no? Norteamérica, sin los negros, ¿no? Sin el jazz, o sea, cuánto de esa cultura está, digamos, enriquecida por, por, la, por la llegada y obligada de los afrodescendientes, ¿sí? Entonces, bueno, ella trata de recoger como esas historias, entonces suele haber un tono fuerte en sus escritos,
es dura y además hay una visión femenina, ¿no? O sea, es la voz de las mujeres esclavas, las mujeres que saben que pueden tener hijos que van a sufrir. Hay una de sus novelas que recoge el relato de una esclava que prefiere matar a su hija que permitir que se la lleven para que sea esclava, ¿no? O sea, dice eso no, o sea, ¿hasta dónde eso es vida? Pues eso no es vida, y yo, ¿sí? Que es un poco también como uno lo que ve en la naturaleza. Ahora nos suena una cosa terrible, pero es que quien experimentó la esclavitud debe saber lo terrible que es, ¿no? O sea, una vida donde no hay expectativas de nada distinto a una obediencia y una obediencia violenta, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la fuerza que ella tiene en sus escritos, pero pues también fue editora mucho tiempo de Random House, entonces leyó muchísimo, digamos, ella se consideraba más lectora que escritora, como decía, escribe, o sea, la primera novela la publicó en los 40, los 39 años. Y en parte es eso, buscando un relato de cosas que experimentan las mujeres afroamericanas y que nadie lo dice. Incluso en algún momento pues se habla de un objeto, de la importancia que tienen los objetos que tienen para nombrar ciertos objetos de tortura, ¿no? Porque como que no se está contando desde el lugar. Entonces hay una exploración aquí de la identidad, del lenguaje y de los propios imaginarios, ¿sí? Entonces en este sentido les traía como una propuesta para que miráramos un cuento, se llama Dulzura, un cuento cortico, pues como para, digamos, introducirnos en estas búsquedas o en esta propuesta que hace ella a nivel narrativo. Entonces creo que Charlotte nos va a ayudar con la lectura de Dulzura. No, Charlotte, no te vimos. Tienes el micrófono apagado. Suele suceder. Sí, no, y estoy tratando de agrandarlo porque como está en bloque, tengo que buscar los espejuelos. Pásame los lentes, Ana, por favor. Ahora sí. Ya, Clark Kent, ahora sí. No es mi culpa, así que no pueden culparme. Yo no hice nada y no tengo idea de cómo pasó. Me tomó menos de una hora darme cuenta de que algo andaba mal, muy mal. Era tan negra que me dio miedo. Negro medianoche, negro sudanés. Mi piel es clara. Tengo un buen pelo. Soy lo mismo que el padre de Lula Ann. No hay nadie en mi familia que se acerque a ese color. La brea es lo más parecido que se me ocurre. Pero su pelo no va con la piel. Es diferente. Liso, pero con rizos. Como el de esas tribus desnudas de Australia. Podrían pensar que es cuestión de herencia. ¿Pero herencia de quién? Deberían haber visto a mi abuela. Pasaba por blanca. Se casó con un blanco y no le volvió a dirigir la palabra a ninguna de sus hijas. Todas las cartas que recibía de mi madre o mis tías las devolvía enseguida, sin abrir. Finalmente entendieron el mensaje, de no más mensajes, y la dejaron tranquila. Casi cualquier mulato o cuarterón hacía eso en aquella época, si tenía el pelo adecuado. ¿Se imaginan cuántos blancos andan por ahí con sangre de negro escondida en sus venas? Adivinen, escuché que un 20%, mi propia madre, Lula Mae, podría haber pasado por una fácilmente, pero decidió no hacerlo. Me contaba el precio que pagó por esa decisión. Cuando fue con mi padre al juzgado para casarse, habían 2 Biblias, y ellos tuvieron que poner la mano en la que estaba reservada para los negros. La otra era para las manos blancas. La Biblia, ¿pueden creerlo? Mi madre era empleada en la casa de una pareja rica de blancos. Se comían todo lo que les preparaba. Insistían en que les restregara la espalda cuando se metían a la bañera. Y solo Dios sabe qué otras cosas íntimas la ponían a hacer, pero no podían tocar la misma Biblia. Puede que alguno de ustedes piense que está mal separarnos por tonos de piel, entre más claro mejor, en clubes sociales, barrios, iglesias, hermandades, incluso en escuelas segregadas. Pero ¿de qué otra forma podríamos aferrarnos a un poco de dignidad? ¿De qué otra forma podríamos evitar que nos escupan en la farmacia?
recibir un codazo en la parada del bus, tener que caminar por la zanja para dejar a los blancos todo el andén, que en la tienda nos cobren 1 centavo por una bolsa de papel que es gratis para los clientes blancos, sin mencionar los insultos. Yo supe de todo aquello y mucho, mucho más, pero gracias al tono de su piel, a mi madre no le impedían probarse un sombrero o usar el baño de las damas de un almacén. Y mi padre podía probarse unos zapatos en la parte delantera de la zapatería en vez de la trastienda. Aún muriéndose de sed, ninguno de los dos se hubiera permitido tomar agua de una fuente, solo para gente de color. Odio decirlo, pero sentí vergüenza de Lulaán desde el comienzo, en la sala de maternidad. Él era pálida, como la de todos los bebés al nacer, incluso los africanos, pero cambió rápidamente. Pensé que me estaba volviendo loca cuando se puso azul, oscura frente a mis ojos. Sé que enloquecí por un momento porque, solo por unos segundos, puse una manta sobre su cabeza y presioné, pero no pude hacerlo. No importa cuánto hubiera querido que ella no naciera con ese terrible color. Incluso se me ocurrió dejarla en algún orfanato, pero temí ser uno de esos monstruos que dejan a sus bebés en las escaleras de una iglesia. Hace poco escuché de una pareja en Alemania, ambos blancos como la nieve, que tuvo un hijo de piel oscura que nadie pudo explicar. Gemelos, creo, uno blanco y uno negro. Pero no sé si es cierto. Lo que sé es que para mí, amamantarla era como tener un pigmeo succionando mi pezón. Pasé a darle tetero apenas volví a la casa. Mi esposo Luis es maletero, y cuando regresó de las vías me miró como si en serio me hubiera vuelto loca, y miró a la bebé como si viniera de Júpiter. No era hombre de decir groserías, así que cuando dijo, «Maldita sea, ¿qué demonios es eso?», supe que estábamos en problemas. Esa fue la razón, lo que comenzó las peleas entre nosotros. Rompió nuestro matrimonio en pedazos. Habíamos tenido 3 buenos años, pero cuando ella nació, él me echó la culpa y trataba a Lulaán como si fuera una intrusa, o mucho peor, una enemiga. Nunca la tocó. No pude convencerlo de que jamás me habría metido con otro hombre. Estaba rotundamente seguro de que él estaba mintiendo. Discutíamos y discutíamos hasta que le dije que esa negrura tenía que provenir de su familia y no de la mía. Ahí fue que todo se puso peor, tan mal, simplemente que se paró y se fue. Y yo tuve que buscar un lugar más barato donde vivir. Hice lo mejor que pude. No era tan ingenua como para llevarla conmigo cuando me entrevistaban los arrendadores, así que la dejaba con una prima adolescente para que la cuidara. De todas formas, no la sacaba mucho, porque cuando la paseaba en el coche, la gente se agachaba para mirar y decir algo lindo, pero enseguida saltaban hacia atrás y arrugaban la frente. Eso dolía. Si los colores de nuestra piel se invirtieran, si hubieran creído que yo era su niñera. Para una mujer de color, incluso siendo cobriza, ya era bastante difícil rentar algo en un lugar decente de la ciudad. En los 90, cuando Lulaán nació, la ley prohibía discriminar a los arrendatarios, pero pocos propietarios le prestaban atención. Se inventaban razones para excluirte. Sin embargo, tuve suerte con el señor Leigh, aunque sé que le aumentó $7 al precio que pedía en el anuncio. Y le da un ataque si te retrasabas 1 minuto con el pago del alquiler. Le dije que me llamara Dulzura en vez de madre o mamá. Era más seguro así. Era tan negra y tenía esos labios que me parecían excesivamente gruesos. Y si me hubiera dicho mamá, eso habría confundido a la gente. Además, el color de sus ojos era extraño, negros como un cuervo, con un matiz azulado. Había algo de bruja en ellos. Así que por un largo rato solo fuimos las dos, y no necesito decirles lo duro que es ser una esposa abandonada. Supongo que Luis se sintió un poquito mal después de dejarnos así, porque unos meses más tarde averiguó a dónde nos habíamos mudado y empezó a mandarme dinero 1 vez al mes, aunque yo nunca se lo pedí, ni fui a una corte para que lo hiciera. Los $50 que me enviaba y mi trabajo nocturno nos sacaron a Lulaán y a mí de la asistencia social. Eso fue bueno. Ojalá dejaran de decirle asistencia social y volviera a la palabra que se usaba cuando mi madre era una niña. En aquel tiempo se llamaba alivio. Suena mucho mejor, como si solo fuera un breve respiro mientras te vuelves a poner en pie. Además, tratar a los empleados de la asistencia social es como recibir un escupitajo. Cuando
finalmente encontré trabajo y no los necesité más, estaba ganando más plata de la que ellos habían ganado nunca. Supongo que su tacañería provenía de los suelditos mezquinos que recibían, y por eso nos trataban como mendigas, sobre todo cuando me miraban a Lulaán y luego me miraban a mí, como si estuvieran tratando de hacer trampa o algo así. Las cosas mejoraron, pero todavía debía tener cuidado, mucho cuidado de cómo la educaba. Debía ser estricta, muy estricta. Lulaán tenía que aprender a comportarse, a agachar la cabeza y no dar problemas. No me importa cuántas veces se cambie el nombre. Su color es una cruz que siempre va a cargar. Pero no es mi culpa, no es mi culpa, no lo es. Pues sí, a veces me siento mal por cómo traté a Lulaán cuando era pequeña. Pero entiendan, tenía que protegerla. Ella no conocía el mundo. Con esa piel no tenía sentido ser difícil o presumido, incluso si tenías razón. No en un mundo en el que te podían mandar a la correccional por ser impertinente o por pelearte en el colegio. Un mundo en el que te contratan de último y te despiden de primero. Ella no sabía nada de eso, ni de que su piel negra asustaría a los blancos, o haría que se rieran de ella y trataran de hacerle bromas pesadas. Una vez vi un niño de un grupo de chicos blancos le hacían zancadillas a una niña que no podía tener más de 10 años, cuya piel no estaba ni cerca de ser tan oscura como la de Lulaán. Y cuando ella se intentó levantar, otro niño le puso el pie sobre la espalda y la tumbó de nuevo. Los chicos se partían de risa. Mucho después de que se les escapó, algunos seguían con risitas, tan orgullosos de sí mismos. Si no hubiera estado mirando a través de la ventana del bus, la habría ayudado, alejándola de esa gentuza blanca. Miren, si no hubiera adiestrado a Lulaán correctamente, ella no habría sabido que siempre debían cruzar la calle y evitar a los chicos blancos. Pero las lecciones que le di dieron fruto, y a fin de cuentas, ahora estoy muy orgullosa. No fui una mala madre, sépanlo, pero puede que haya lastimado a mi única hija por tener que protegerla. Tenía que hacerlo, todo por privilegios de piel. Al principio no pude ver a través de todo ese negro para entender quién era ella y simplemente amarla, pero la amo, en serio que sí. Creo que ella lo entiende ahora, eso creo. Las últimas 2 veces que la vi me pareció que estaba, despampanante, atrevida y segura de sí misma. Cada vez que me venía a visitar olvidaba lo negra que en realidad era, porque ella lo usaba a su favor, con hermosas ropas blancas. Me enseñó algo que debía haber aprendido desde siempre. Lo que le haces a un niño es importante. A veces nunca lo olvidan. Apenas les fue posible, me abandonó en ese horrible apartamento. Se alejó tanto de mí como pudo, se emperifolló y se consiguió un trabajo súper importante en California. Ya no llama, ni me visita. Me manda plata y cosas de vez en cuando, pero no sé hace cuánto no la veo. Prefiero este lugar, la casa Winston, a esos grandes y costosos ancianatos en las afueras de la ciudad. El mío es más pequeño, casero, menos costoso, con enfermeras las 24 horas y un doctor que nos visita 2 veces por semana. Solo tengo 63 años, muy joven para andar retirada, pero resulté con una enfermedad crónica en los huesos, así que es vital un buen cuidado. El aburrimiento es peor que la debilidad o el dolor, pero las enfermeras son adorables. Ella me acabó de besar en la mejilla cuando le dije que voy a ser abuela. Su sonrisa y sus felicitaciones fueron como para alguien a punto de ser coronada. Le mostré la nota en papel azul que recibí de Lulaán. Bueno, firmó la novia, pero nunca le prestó atención. Sus palabras suenan atolondradas. Adivina qué estoy tan feliz, pero tan feliz de dar esta noticia. Voy a tener un bebé. Estoy muy, muy emocionada y espero que tú también lo estés. Supongo que la emoción es por el bebé y no por el padre, porque no lo menciona en absoluto. Me pregunto si es tan negro como ella. Si es así, no necesita preocuparse como lo hice yo. Las cosas han cambiado un tris desde que yo era joven. En televisión, revistas de modas, comerciales, por todos lados hay negros azules, incluso protagonizando películas. No hay dirección del remitente en el sobre, así que supongo que sigo siendo la mala madre, porque siempre castigada hasta que muera, por la manera bien intencionada y de hecho necesaria como la crié. Sé que me odia, nuestra relación consiste en que ella me envía dinero. Tengo que admitir que se lo agradezco, porque así no tengo que rogar por cosas extra, como alguno de los otros pacientes. Si quiero un mazo de cartas, nuevecito para jugar solitario,
pero puedo comprarlo. Y no tengo que jugar con el sucio y gastado que hay en el salón. Y puedo comprar mi crema especial para la cara, pero no me engaño. Sé que la plata que me envía es una forma de mantenerse alejada y acallar el poco de conciencia que aún le queda. Si sueno amargada, desagradecida, es que en parte, en el fondo, hay arrepentimiento. Todas esas pequeñas cosas que no hice o hice mal. Recuerdo la primera vez que le llegó el periodo y cómo reaccioné, o cómo le gritaba cuando tropezaba o dejaba caer algo. Es cierto, me molestaba, incluso me repelía su piel negra cuando nació, y al principio pensé en, no, tengo que alejar esos recuerdos, rápido, no tiene caso. Sé que hice lo mejor para ella, dadas las circunstancias. Cuando mi esposo huyó de nosotras, Lulaan era una carga y pesada, pero sí fui dura con ella, pueden apostarlo. Cuando tenía 12 años e iba para 13, tuve que ser aún más dura. Andaba respondona, no quería comer lo que le preparaba, se hacía peinados. Yo le trenzaba el pelo y cuando se iba al colegio, ella se lo destrenzaba. No podía dejar que se me dañara. Me planté fuerte y le advertí cómo la llamarían. En todo caso, algo de lo que le enseñé debió pegársele. ¿Ven en qué se convirtió? Una chica rica y con estudios. ¿Qué tal? Ahora está embarazada. Buena jugada, Lulaan. Si piensas que la maternidad es puro arrullo, zapatitos y pañales, te espera una gran sorpresa, bien grande, a ti y al anónimo de tu novio, esposo, amante, lo que sea. Imagínate, oh, un bebé, cuchi, cuchi, cu. Ponme atención, estás a punto de darte cuenta de lo que necesitas, de cómo es el mundo, cómo funciona y cómo cambia cuando te conviertes en madre. Buena suerte y que Dios te ayude a la criatura. Listo. Dulzura. Dulzura. Ya vemos ahí que porque era dulzura, ¿no? Que le llamaran dulzura y no que le dijera mamá. O sea, imagínate esa dulzura de madre tan amarga y tan ácida. Claro. ¿Y será un poco autobiográfico o algo así o es solo un cuento? No es un cuento, pero sí contiene como el conflicto de una maternidad difícil, de una maternidad donde la sociedad rechaza lo que nace, ¿sí? O sea, yo creo que, digamos, ahí está el punto importante de la perspectiva de quien lo vive, ¿no? O sea, porque un poco acá se habla desde el lugar del afrodescendiente, de ese lugar de ser madre y negra en una sociedad que no está preparada para recibir bien ese tipo de situaciones. Entonces, esa mamá está pensando en, en todo el lastre que va a cargar la hija porque es negra, ¿sí? Y que entre más negra, pues más problemas va a tener y más problemas va a tener la mamá. Entonces, la vergüenza que siente es una manera de encontrar una estrategia para que la vida no duela tanto, ¿no? Pareciera como una justificación. Igual no alcanza a ser justificación, no pareciera como una buena, como que sale ilesa la mamá, pero sí plantea un debate frente a ese reconocimiento, porque ella finalmente está viendo a qué puede acceder esa hija, ¿no? Eh, pero Creo, no que entra la, creo que la intenta matar, ¿no? claro, Como el pensamiento, pero no lo hace. O sea, como que le puso el paño encima, pero no la asfixia. Yo Sí, puedo hablar de mi experiencia particular porque Miranda es mulata, mi hija, y su papá era color brea, como dice ella ahí. Entonces, cuando nos juntamos, pues, y salió Miranda, íbamos en la calle y era muy cómico ver, o sea, ella nació en el 2012, no nació tampoco que por allá en esa época, y era muy cómico porque yo la llevaba en el coche, o su papá la llevaba en el coche, y las miradas rebotaban, me veían a mí, lo veían a él, la veían a ella, o sea, era así como que tum, 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 o sea, como que la gente, así. Si yo salía con mi hijo, como mi hijo le lleva 17 años, entonces como que asumían, como que era hijo de nosotros, ¿no? De mi hijo sí, su papá es blanco, en mi primer matrimonio, y entonces nos veían así asombrados y no faltaba quien preguntara, o sea, así yo fuese en un autobús en Venezuela, dándole teta, o sea, te estoy dando la teta en el autobús y todavía me preguntan, ¿es suya?
Yo a veces ya les respondía así con desdén, pues, no, es que la encontré ahorita ahí tirada y estoy aprovechando de amamantarla, les decía cualquier cosa porque es que, o sea, ya qué fastidio, siempre. Y fíjate que es un tipo de racismo a la inversa, ¿no? Porque si yo hubiese sido la negra y ella la blanca, ya asumen por defecto que es que yo soy su cuidadora y ella lo menciona allí en el cuento. Sí, O sea, sí, es como que más fácil hacer ese, no sé, ese cambio. Pero sí pasa muchísimo, no es fácil, pero bueno, claro, ya los tiempos han cambiado, pero en el fondo no cambian tanto porque seguimos así como que con esa suspicacia de, y esa negra con ese blanco, o esa blanca es la esposa de ese negro. Eso es muy, muy, muy común, sigue siendo común todavía en estos días. mira que yo conocí a una chica negra casada con un chico blanco y tenían una niña blanca. O sea, la mamá era Okay. negra, la niña blanca, y a ella le tocaba andar con la partida de nacimiento todo el tiempo, Porque si no se robó la niña. porque si no se robó, Imagínate, exacto, se robó la niña. Qué fuerte, ¿no? bárbaro, bárbaro, súper incómodo. Sí, Claro. Sí. es tremendo, Pero es tremendo. entrando un poco en lo, digamos, aquí hay dos asuntos, ¿no? Una cuestión es lo anecdótico del cuento, ¿cierto? Que es esta madre, cuando es abuela, reflexionando como su actuar con los tiempos, en otros tiempos, digamos, y reconociendo que su hija pues no la quiere, pero no la está culpando por no quererla, ¿no? Claramente ella sabe que es responsable. Y el otro asunto es los elementos narrativos. Entonces vemos un texto sumamente fluido, con ideas cortas, sencillas, en un monólogo, digamos, va a modo de monólogo en primera persona, yendo al pasado, pero con una claridad temporal muy precisa. También pues en donde empieza el cuento, ¿no? El motivo del conflicto, o sea, empieza con el asunto de la culpa, ¿no? Entonces, el relato es sobre la culpa, porque al final es una necesidad de defender esa culpa, ¿no? Decir, no fue mi culpa, ya insiste en querer argumentar que nada, lo que pasó fue culpa suya, como si tener cierto color de piel implicase una culpa, ¿no? Una carga, pero sí, ese es el relato, pero empieza ya con un conflicto avanzado, con una fluidez, no entra tanto en la atmósfera, sino que va directo a los hechos puntuales eh, y o sea, digamos, a esa madre que se hace llamar Dulzura, casi que la reconocemos es a través de los actos, ¿no? O sea, ese personaje se nos aparece porque la vemos sintiéndose culpable, la vemos preocupada por la tez, la vemos que se sintió abandonada, pero igual trabajó con una relación cercana con su madre, pero además es el lastre casi de 3 generaciones de tener el conflicto de la piel, ¿no? Entonces el personaje, si bien no, o sea, a través de este monólogo se nos despliega un personaje amplio, rico, o sea, uno casi que puede sentir que conoce a esa persona. Entonces, a mí me parece como es narrativamente es un texto corto, pero supremamente rico. Los escucho. Sí, Brian, ¿qué piensas? Sí, yo, pues a mí me gustó mucho y es porque, o sea, creo que la narradora es un personaje también de su época, o sea, no es, yo creo que en lo que se cae muchas veces en esta narrativa es el de instalar un pensamiento moderno en personajes, digamos, que vivieron en una época antigua, o puede ser desde en la 1960 o inclusive en la guerra civil. O sea, aquí se ve un personaje es decir, que sí narra como todas esas opresiones y todo, bueno, opresiones, como todo ese racismo a través de todos esos actos más, o sea, más como de reflexiones, más que a través de reflexiones propias, a través de los actos. El detalle de las Biblias es muy diciente. Eh, pero ¿qué? Entonces, pues digamos que me parece que sí es un acierto en este cuento y es precisamente porque pues es un personaje
que a pesar de que habla de todas las, pues de que uno entiende por qué actuó como actuó, o sea, uno puede entenderlo, más no redimirlo, ni mucho menos, o justificarlo, ni mucho menos redimirlo, o sea, si es una madre que, pues, que se ve como la intención de querer preparar a la hija para una vida dura, pero pues que al fin y al cabo termina haciendo que la deteste, entonces no se trata solamente como de algún heroísmo, que es en lo que se suele caer en este tipo de, pues, lo que se puede llegar a caer en algún momento, sino que es, pues, surge todo como de forma muy natural y muy justificado por las circunstancias. O sea, yo no justifico y creo que no hay una redención para este personaje, porque pues igual fue por querer, porque también se veía como cierto desdén por la hija, ya como un poco influida por la misma sociedad, pero pues también es algo individual, o sea, también hay una culpa en ella. Y a pesar de todo, también noto como algo o sea, algo, es, o sea, a pesar de que es un cuento muy triste, también creo que hay una nota optimista, porque sí, lo que decía Margarita, que habían se narraba como tres generaciones de personas o de mujeres, y creo que sí la primera era demasiado, o sea, lo que nos contaban de la Biblia o lo de no poder medirse los zapatos en la parte delantera de una tienda de zapatos, sino que le tocaba la parte trasera. Pues digamos que eso ya va como, digamos que suavizándose. Sí hay cosas de los 90, como por ejemplo lo de la Biblia, lo de la Biblia no, lo del arrendatario que les cobraba más y todo eso, pero pues ya lo último ella termina diciendo que hay inclusive gente con el mismo color de piel que ella de su vida, protagonizando novelas y perdón, películas. Entonces sí noto que a pesar de que es un cuento también durísimo, sí hay una nota de optimismo. Sí, y quisiera hacer una acotación que también es importante, cómo se transita de lo que era permitido a lo que es una discriminación de tipo social y no legal. Es decir, cuando menciona lo de los arriendos, por ejemplo, hace la claridad de a pesar de existir una norma que te impide discriminar, ¿sí? Entonces, cuando está contando el relato de los papás, menciona que ellos por dignidad no tomaban agua donde decía exclusivamente para gente de color, ¿sí? O sea, es decir, en ese momento estamos transitando de una segregación legal, validada, permitida, a una segregación que todavía está como en el imaginario y de la cual ella también digamos, ese es el conflicto interno de ella, que ella no pudo comprender lo que iba a ser más adelante la vida, ¿sí? Que ella se lo pregunta, yo no pude ver más allá del color de la piel, y lo que le enseña a la hija es que más allá del color de la piel había una gran persona que pudo tener éxito, que pudo, digamos, tener una profesión o qué sé yo, ¿sí? Entonces, Porque me puedo parece, tener una vida normal, digamos. pero más Porque que normal, ella básicamente claro, pero ella también, como con las oportunidades normales de una persona y no con sufriendo la discriminación por ser negra. sí, O- como Yo tan pienso, limitada, digamos, aunque yo pienso seguramente que en también la parte, vivió. no, y que claro. en parte ella, o sea, ella está consciente de que quizás fue muy dura en la crianza de la niña, pero ella todo lo justifica con el fin último, que era lograr lo que hizo. O sea, que ya la hija es una persona totalmente diferente, independiente, exitosa. Entonces, como que al mismo tiempo que se acusa y sabe que de repente se pasó de la raya en la crianza, pues el objetivo fue cumplido, fue alcanzado, el fruto ha sido satisfactorio. Entonces, es lo que Ella yo está veo allí. esperando gozar cuando le toque ser mamá. Dice, Sí, acá te espero. exacto. Así La venganza es dulce. sabe lo que le espera. Sí. Sí, exactamente. Prepárate, tal cual. Y sí, sí vi que la autora acostumbra a revelar como que gran parte de la estructura de la historia y a veces hasta el desenlace en las primeras páginas, y es lo que ella llamaba como que tinta invisible.
que es lo que después permite que el lector se enganche, pues a ver cómo llegaron a este punto, cómo fue que todo esto pasó y se adentre más en la historia como tal. Mencionaba que en la historia, que creo que era el padre quien mata a la hija, en la historia que le otorgaron el Pulitzer, creo que fue con esa historia. Pero no el padre, es la madre, que es la de Beloved, que tuvo la película, que hizo... Amada. Ajá. Que la protagonista fue Oprah. Ah, yo entendí que había sido el padre. Es que, bueno. No, es que entiendo que es la historia de Margaret Garner, una esclava, ¿no? Que es ella cuando el patrón, o sea, cuando van por la hija chiquitita para hacerla, digamos, para ya quitársela y que fuera una esclava. Ok, ya, yo no sé por qué escuché que era el padre, porque era escuchando varias biografías y ella dice que bueno, que todo eso en parte fue vivencial porque a su padre más que todo fue que le tocó esa etapa más dura cuando todavía existía quizás el esclavo, aunque ya habían sido, ¿cómo se llama?, emancipados, pero igualmente existía esa cultura todavía y que él había visto cómo habían linchado a un hombre los blancos, entonces siempre hubo como ese recelo hacia los blancos por parte de su padre, ese temor de desconfianza. Entonces, es que en el que muere, en el que los protagonistas son hombres o hay un protagonista hombre que va a matar blancos o que se cuestionan eso a partir de, es en Canción de Salomón, que es en la que vamos a leer, pero en la que hicieron película o en esta historia pues sí, tiene una parte de testimonio y de averiguación histórica. Entiendo que ella sí averiguó mucho sobre los relatos, digamos, de la esclavitud, pero que digamos, le representaban dificultades a veces porque muchos de los relatos de los esclavos estaban hechos por los blancos. Es que esa historia se parece un poco como a lo que nos pasa con los cronistas de Indias y los indígenas, ¿no? Cuando los indígenas ya hablan es porque están en una posición distinta, entonces siempre como que hay una cierta distancia y se pierde, digamos, se cuenta a partir de los hechos y de querer mostrar la historia y se pierde cómo se sentían durante ese periodo. Entonces ella habla de cuando hace, es que no me acuerdo si es en el texto que les propongo leer ahora del premio Nobel o si lo leí en otro lugar, pero que ella habla que la importancia del objeto no es en sí como era, lo que hacía sentir, porque hablaban como una especie de freno, una especie de cosa en la boca, ¿no? Como la cosa, la vaina. Entonces ella en algún momento comprende que no es importante cómo es el objeto, sino cómo se siente llevar ese objeto puesto, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa? ¿No? Como cambiar un poco como esa mirada fría de querer saber qué pasó a plantearse, bueno, ¿y eso qué significó? ¿Y cómo se llega a esta historia, a cómo estamos hoy a partir de eso? Que a mí me parece valioso, o sea, digamos, brillante, pues, este cuento en el asunto de que casi que la culpa de la madre es su incapacidad de imaginar un mundo mejor. O sea, al final ella había aceptado el mundo con todas las desventajas para los negros y con las segregaciones, que ella lo que hizo fue preparar a su hija para que nunca quisiera nada distinto, ¿no? O sea, que ella tenía que ser sumisa. Entonces, casi que ese es el reclamo de decir cuántos negros aceptaron también como único destino eso. Que, claro, menos mal hubo un montón que no y cambian la historia, pero como que ese lastre de no poder imaginar un mundo, sino casi que sentirse culpable por la piel y caer en ese digamos, letargo porque no se ve por dónde, pues como que es parte de ese personaje, ¿no? Como ese personaje está cargado de su propio mundo, dice, no podía imaginarse otra cosa. De ahí la importancia, diría yo, qué pena, de aquellos que se atrevían a no aceptar esas reglas, porque eran los que en realidad hacían a todo el resto pensar, como la famosa
que no me acuerdo cómo se llama, la que no se sentó en el puesto En el del bus, autobús. Ajá. que fue, que generó todo un, ¿cómo? Rosa Parks, creo que era Parks. Algo de Rosa, sí. Que fue lo que generó pues una ola de protestas y una concientización muy fuerte en ese sentido. Entonces, sí, ella seguramente resalta eso. ¿Tú qué Yo ibas a les, Fíjate decir? que en este caso uno observa cómo a pesar de que ya no eran esclavos y no estaban en una plantación de algodón ni nada de eso, ya se mantiene la sumisión inculcada por los padres. Es decir, o sea, ella lo que hacía con su hija era criarla de una forma sumisa, obediente, encajonada en lo que ella pensaba que podía protegerla, o sea, una actitud que tuviese totalmente apagada, totalmente condicionada a su estatus, su posición, más sin embargo, no pudo doblegarla, porque la hija se le fue. O sea, claro, se habla de un adiestramiento, ¿no? Ella habla como si pudiera adiestrarla. Y tal al cual, final exacto. fue todo lo En realidad contrario. su fin último era que su hija no padeciera, que no la maltrataran, que no la... Pero fíjate que a final de cuentas lo que le hizo fue darle más bien alas para ella partir lejos y ser exitosa y su trabajo es súper importante en California y todo lo demás. O sea que dentro de todo, Y Sí, claro, eso es aunque lo y eso es lo que con el uno, resentimiento un poco hacia la mamá, porque pues nunca la claro, visitaba, nunca la, en sí, realidad no. mantenía alejada. Sí, es cierto. Pero y si eso no es le lo dejaba que- decirle mamá, sí. Exacto. ¿Qué dices, Pero, Brian? pero también digamos que ese es un tema también muy general sobre pues en este caso específico sobre la maternidad, o sea, sobre cómo, bueno, en general los padres intentan criar a los hijos para que se adapten a su visión del mundo. Entonces, pues está, digamos que el padre que pues piensa en que la visión del mundo o para él progresar es que el hijo estudie y por eso pues a pesar de que no haya estudiado pues vive con ese pensamiento de darle al hijo estudio o también con esos padres que son demasiado estrictos con los hijos para, pues según ellos, como forjarles un carácter y que pues al fin y al cabo los están preparando para el mundo para el que ellos piensan pues, que deben prepararlos. Entonces también está como esa visión de la paternidad en general. Sería, o sea, lo importante es el resultado, o sea, ser buen padre cuando se tiene un buen hijo o cuando es una buen elemento para la sociedad o buen ciudadano o una buena persona, digámoslo así. O, pero porque aquí uno podría decir que sí, digamos que la hija le está yendo bien, aunque pues no se sabe muy bien de cómo le está yendo Sí. a la hija. Porque pues sí, que es rica, pero pues no sabemos en materia emocional cómo esté. Eh, pero no se sabe, como uno dice, como habrá valido la pena, o sea, valdrá la pena como todo ese sufrimiento y todo ese odio hacia el padre con el fin de forjar que al hijo le vaya bien, porque pues si lo vemos de ese modo, pues si lo vemos solo por ella fue una buena madre, porque al fin y al cabo le forjó el carácter, pero pues uno no queda como tan convencido. pues yo quisiera hacer una acotación a lo que menciona Brian, que me parece que es distinto al conflicto de maternidad o paternidad o ese rasgo propio, y es que sobre la visión de ella, ella no ve a su hija con los ojos de la madre, sino ve a sus hijas con los ojos de la sociedad que la segrega a ella. Entonces me parece que ahí hay una diferencia importante, porque la razón por la que ella no puede tratar a su hija de cierta manera también es porque es más negra. Si su hija hubiese sido un tris más Sí. blanca, si bien le hubiese tenido que enseñar algunas durezas, por ahí no hubiese sido tan dura, ¿no? O sea, es como que queda la sensación de que el gran problema es que en vez de avanzar en la vida se retrocedió porque era más negra y no más blanca. Hay que buscar ser blanco, ¿no? Como que ese es un poco el conflicto. Entonces está la maternidad, perdón, también está la maternidad
en la idea generalizada de cuáles son las herramientas que tengo que entregarle a mis hijos para que sobrevivan, para que sobresalgan, para que no la pasen mal, etcétera. Pero en este caso, y ella sí, ese es el cuestionamiento a ella, porque básicamente el papá abandona a la hija porque es más negra y no más blanca. O en el relato de ella, porque como nunca tenemos la voz de ese padre, pues no sabemos, pero en la perspectiva de ella, el marido la deja porque su hija es más negra. Y ella a su vez tiene conflictos y termina aceptando tardíamente la tez más oscura de su hija. ¿Sí? Entonces creo que si bien hay una maternidad en conflicto, que es natural, está como intensificado el conflicto porque ella asume ver a su hija con los ojos que ve la sociedad a su hija y no con los ojos de madre, ¿sí? Y ahí rompe esa perspectiva maternal y la vuelve dulzura, entonces la trata bien, pero no como una madre, no le alcanza a ella.